Sánchez dice que la campaña de vacunación contra la COVID-19 podría estar en mayo. El gobierno prepara una compra de vacunas que superará al número de españoles. Quisiera empezar evocando una fecha. En 1953, un cineasta valenciano estrenaba en el Cine Callao de Madrid una película en blanco y negro que representaba satíricamente la imagen de la España de hace 70 años. Ese director era Luis García Berlanga, ilustraba en Bienvenido, Mr. Marshall, en esa película, cómo el coche de la recuperación europea de la posguerra pasó de largo por nuestro país. Europa se benefició, la España franquista quedó al margen. El nuestro era entonces un país que era un páramo de pobreza, una dictadura aislada del boom del progreso económico y social que vivían precisamente nuestros vecinos europeos. No era ni la primera ni la última vez que España se quedara atrás. Perdimos el tren de la primera, de la segunda, de la tercera revolución industrial. Tuvimos que esperar hasta la década de los 80 del siglo pasado para que la familia europea nos acogiera y para que nuestro país se pusiera a punto. Las cosas, es cierto, han cambiado desde entonces y mucho, afortunadamente. Tanto que hoy tenemos ante nosotros la oportunidad de romper esa tendencia, de ir un paso más allá a partir del año 2021, que es precisamente, curiosa ironía, el año Berlanga en nuestro país. 2021 puede ser, debe ser, esa es la obligación de todos, de todas, el año en el que el coche ya no pase de largo, sino que se detiene y sube a España a bordo. Con otra gran diferencia que me gustaría compartir con todos ustedes, y es que esta vez el coche de la recuperación no viene del otro lado del Atlántico, es el coche que la propia Europa ha puesto en marcha. Hace 75 años, si volvemos a ese momento, Estados Unidos salvó a Europa y España quedó al margen, la España franquista. Y esta vez Europa salva a Europa y España está a bordo. Antes lo ha dicho el presidente, hace apenas 10 meses, si recuerdan, comenzábamos a vislumbrar el país que queríamos construir con la formación del primer gobierno de coalición en la historia democrática de nuestro país. Se abría ante nosotros una década para llevar a España a dar ese nuevo gran salto de progreso, con las transformaciones que ya habíamos identificado en el discurso de investidura y en el programa de gobierno que considerábamos que nuestro país necesitaba acometer. En marzo llegó la pandemia del COVID y toda nuestra perspectiva de cambio se detuvo. Junto con Europa, con el resto del mundo, España fue durísimamente golpeada por un virus desconocido. En ese momento, lo primero que hizo el Gobierno, también con el concurso de los gobiernos autonómicos y de los municipios, fue salvar vidas. Y con ello defender la salud pública, salvar puestos de trabajo, ayudar a las empresas después. Lo hicimos con todas las herramientas a nuestro alcance, con el estado de alarma, un instrumento constitucional y por tanto legítimo, que doblegó la curva de contagios en esa primera ola y con una red, con un escudo económico y social sin precedentes en la historia democrática de nuestro país, porque sin precedentes es la crisis que estamos sufriendo. Actuamos desde el primer momento con una batería de medidas destinadas a paliar los daños y a proteger al conjunto de ciudadanos y ciudadanas, sobre todo aquellos más vulnerables ante la pandemia y sus efectos económicos y sociales. Hay que recordarlo porque es un esfuerzo sin precedentes que está haciendo el conjunto de la ciudadanía, sean trabajadores, sean empresarios, sean instituciones públicas. Movilizamos hasta 200.000 millones de euros, cerca del 20% de nuestra capacidad de riqueza anual, la mayor cantidad de recursos que se ha destinado en la historia de nuestro país a proteger a empresas, fundamentalmente pequeñas y medianas empresas y trabajadores y trabajadoras autónomos. Hoy más de 550.000 empresarios y empresarias prosiguen su actividad gracias al aval financiero del conjunto de la sociedad española representada en el Estado. Junto a ello, recordemos, protegimos en el momento más difícil del confinamiento a 3,4 millones de trabajadores y trabajadoras mediante el mecanismo de los expedientes reguladores de regulación temporal de empleo, los ERTEs, y afortunadamente hoy más del 80% de esos trabajadores ha vuelto a su puesto de trabajo. Pusimos en marcha por primera vez una prestación extraordinaria para los trabajadores autónomos, que ha beneficiado en el momento más difícil del confinamiento de la pandemia a 1,5 millones de trabajadores por cuenta propia. Y casi hoy 150.000 autónomos se están beneficiando de las nuevas prestaciones que pusimos en marcha el pasado verano. Y junto a ello también erigimos un robusto escudo social. Un robusto escudo social que ha permitido la protección de más de 216.000 familias
y autónomos en situación de vulnerabilidad, que obtuvieron, por ejemplo, recordémoslo, una moratoria de la deuda de la hipoteca para la adquisición de su vivienda habitual o la vivienda o el inmueble dedicado a la actividad económica. Establecimos la prórroga automática de los contratos de alquiler de vivienda vencidos. Suspendimos también los desahucios por impago de alquiler para las familias vulnerables sin alternativa habitacional. Estas son algunas de las medidas que pusimos en marcha también en el ámbito de la vivienda. Y creo que como colofón es importante reivindicar y recordar el que en un tiempo récord, en plena pandemia, hemos puesto en marcha uno de los principales logros, avances, reformas estructurales, como es la puesta en marcha de un ingreso mínimo vital. Un ingreso mínimo vital que, quiero recordar, en muy pocos meses ha permitido alcanzar la protección de 136.000 hogares en los que viven más de 400.000 personas. Por tanto, solo teníamos una opción ante esta calamidad y era responder con la misma intensidad. Decidimos resistir para avanzar y esa resistencia fue posible también por algo que ha dicho el presidente Puig y que yo quiero reivindicar en el ámbito de la política española, y es: decidimos resistir para avanzar y lo hicimos gracias a un ejercicio de unidad sin precedentes también en la historia de nuestra democracia, apoyándonos en la fuerza de la unión, del diálogo para avanzar. En primer lugar, y me gustaría además hacerlo al lado junto con los representantes de los agentes sociales, a través de la labor de los empresarios, de sus representantes y también de los representantes de los trabajadores en el diálogo social. Llevamos ya, en poco más de 10 meses de legislatura y en plena pandemia, llevamos ya 5 grandes acuerdos con los agentes sociales. 3 acuerdos para la prórroga de los ERTE hasta el próximo 31 de enero, un pacto por la reactivación económica y el empleo, la ley del trabajo a distancia, que es una ley pionera en el ámbito europeo y que está sirviendo de inspiración también dentro de la Organización Internacional del Trabajo. Ese es el camino en el que cree el Gobierno de España junto al Gobierno de la Generalitat Valenciana, el del diálogo social. Y, en segundo lugar, a través de la respuesta conjunta que le dimos por parte de las instituciones europeas, con Europa acordando con Europa y sabiendo con ello estar a la altura de esta emergencia sanitaria, económica y social que estamos viviendo. Con España también, hay que reivindicarlo, protagonizando la demanda de un gran plan Marshall, como ha dicho antes el presidente Puig, de un gran plan de recuperación para nuestro país, cuyo acuerdo logramos afortunadamente para todos el pasado mes de julio y que hoy es una realidad, a falta, lógicamente, de que sea refrendado por el Parlamento Europeo en las próximas semanas. Venimos a hablar de ello hoy, pero antes me gustaría también hacerles alguna referencia, alguna reflexión a la emergencia sanitaria que estamos viviendo. El COVID-19 no entiende de ideologías, no entiende de fronteras, lo hemos dicho en muchísimas ocasiones, y si algo hemos aprendido todos durante este año largo es que solo nuestra disciplina colectiva puede derrotar al virus. Es cierto que vencimos a la primera ola, nos demostramos, por tanto, que somos capaces de hacerlo, pero desde entonces seguimos luchando contra el virus, la segunda ola está frente a nosotros desde hace semanas y, en consecuencia, debemos actuar con ese mismo esfuerzo, con esa misma resistencia, con esa misma moral de victoria con la que vencimos al virus en la primera ola. Combatimos ahora la segunda ola. Es cierto que tiene unas características diferentes de la primera ola y, por tanto, nuestra respuesta se tiene que adecuar a las características de esta segunda ola de la pandemia. Tiene que ser distinta. Tenemos para ello una estrategia nacional contra la segunda ola que trazó precisamente el Consejo Interterritorial de Salud, que es el corazón de la decisión que tenemos que tomar para hacer frente a esta emergencia sanitaria, bajo, lógicamente, la coordinación del Ministerio de Sanidad del Gobierno de España. Esa estrategia descansa en 3 pilares que me gustaría resaltar. En primero, indicadores comunes. Indicadores comunes homologados ahora con el apoyo también de la Unión Europea que nos hemos dado desde el Gobierno de España y también compartido con las comunidades autónomas. Junto con esos indicadores comunes, en segundo lugar, tenemos un repertorio de acciones acordadas en común y respaldadas por un soporte jurídico común, constitucional, que es el estado de alarma, que ha sido aprobado por el Congreso de los Diputados para los próximos 6 meses. Estas acciones van desde la limitación de la circulación de personas en horario nocturno, como hemos visto, o la reducción de los grupos de personas en espacios públicos y privados,
y, por otro lado, también otras potestativas y específicas de las comunidades autónomas, como bien ha recordado el presidente Puig, como es, por ejemplo, el cierre perimetral de las comunidades, de las provincias, de los municipios, las restricciones de los horarios comerciales o el cierre de ciertos establecimientos. Por tanto, indicadores comunes, acciones concertadas y, en tercer lugar, tenemos también una evaluación común que nos permite algo muy importante, y es verificar regularmente la situación de todas y cada una de las comunidades autónomas para medir la eficacia de las medidas que estamos implementando en el tiempo, lo que requerirá, porque ya sabemos cómo se comporta el virus y cómo tenemos que medir y evaluar la eficacia de las acciones que estamos tomando, entre 2 o 3 semanas. Por tanto, para esta segunda ola tenemos una estrategia nacional con indicadores comunes, con acciones concertadas, con un respaldo constitucional, que es el estado de alarma, y, por último, una evaluación regular en común que hace el Consejo Territorial de Sanidad desde el punto de vista semanal. Y basándonos en estos 3 ejes, en estos 3 pilares, y siendo fieles a los tiempos que nos marcan los científicos, que nos marcan los técnicos epidemiólogos, que se necesitan para conocer la evaluación, o mejor dicho, la evolución de la pandemia, estoy convencido de que vamos a volver a doblegar la curva como hicimos en la primera ola. Nos hemos puesto una meta ambiciosa: lograr una incidencia acumulada de 25 contagios por cada 100.000 habitantes cada 14 días. Tenemos la cobertura legal para poder actuar durante los próximos 6 meses. Es el plazo que los expertos consideran adecuado para superar la etapa más crítica de la pandemia, y al término de ese plazo de 6 meses, la implementación de las campañas con las nuevas vacunas, que podrían estar listas para ese momento, acompañado del cambio de estación. Estoy convencido nos ayudarán a recuperar progresivamente esa ansiada normalidad por parte del conjunto de ciudadanos y ciudadanas. Pero insisto, entre tanto, tenemos 6 meses en los que necesitamos la misma disciplina colectiva que mostramos en la primera ola. Y a partir de ahí tenemos todas las bases, el conocimiento y los recursos para superar las otras 2 emergencias, además de la sanitaria, que son la emergencia económica y la emergencia social. Por eso, insisto, estamos aquí, para presentar en el primer territorio en el que hemos podido celebrar esta reunión, y además lo hago con muchísima gratitud al conjunto de instituciones de la Comunidad Valenciana, querido presidente, la hoja de ruta que nos señala el camino de la España que queremos, que es ese plan de recuperación, transformación y resiliencia en el que la Comunidad Valenciana tiene que jugar, va a jugar, estoy convencido de ello, un papel relevante, importante. La última vez que tuve ocasión de estar aquí con ustedes fue el pasado 25 de enero. Lo hacía para comprobar sobre el terreno los efectos desastrosos. Nos acordamos bien, presidente, de la borrasca Gloria. Es cierto que ya parece que eso fue en la prehistoria, ¿no?, antes de la pandemia. Y para hacer llegar entonces al conjunto de la sociedad valenciana el compromiso de un apoyo firme, contundente, efectivo por parte del Gobierno de España para con aquellas familias que estaban sufriendo las consecuencias de esa borrasca, de esa tormenta. Han pasado solamente 9 meses desde aquella visita. Pocos imaginábamos entonces lo que nos iba a deparar el futuro. Y vuelvo a Valencia en circunstancias también difíciles, aunque muy distintas. Pero si nos paramos un segundo y reflexionamos sobre ese momento y el actual, es significativo comprobar que muchas de las necesidades que entonces nos ocupaban siguen siendo prioridades en el escenario actual. Incluso diría que son aún más prioritarias. Hoy, como entonces, tenemos que hablar del cuidado de las personas que han sido golpeadas con más dureza por una catástrofe inesperada. Tenemos que hablar de habitabilidad, de infraestructuras, de la recuperación y la renovación de la actividad turística, que es uno de los sectores más golpeados por la emergencia sanitaria, de la sostenibilidad y la transformación energética, especialmente relevantes en esta ciudad, en esta tierra, con un Mediterráneo, como bien recordaba en esa visita que hicimos hace ya unos cuantos meses el presidente Puig, que decía en esos meses de enero que el Mediterráneo se ha convertido de alguna manera en la zona cero del cambio climático. En definitiva, llega el momento de afrontar todos esos desafíos con nuevas fuerzas y con una nueva ambición que debemos desplegar colectivamente. Porque la pandemia ha supuesto un gigantesco acelerador de aquellos procesos que España necesitaba abordar, imponiendo además un marco mundial de transformaciones que ya nadie puede ignorar.
Unas transformaciones que Europa ha entendido muy bien. El sentido precisamente del acuerdo histórico que logramos el pasado mes de julio es precisamente el mensaje inequívoco que trasladamos todos los líderes europeos, que Europa no puede contentarse con volver al punto de partida previo a la pandemia, que no solo se trata de volver a levantarnos, se trata de avanzar hacia una profunda transformación de nuestra economía y de nuestra sociedad. Eso es lo que va a hacer España. Eso es precisamente lo que encarna este plan de recuperación, transformación y resiliencia que hoy tengo el placer de presentarle al conjunto de la sociedad valenciana. Un plan que resume la respuesta por parte de España a esa gran apuesta europea, ese gran plan Marshall, el Next Generation European Union, que va a suponer para nuestro país la posibilidad de contar, entre transferencias no reembolsables y créditos, con un fondo de 140.000 millones de euros en los próximos 6 años, es decir, hasta 2026. Para que nos hagamos una idea, los fondos estructurales en los años 90 representaron en nuestro país solamente en 6 años en torno a 8.000 millones de euros. Aquí estamos hablando de 6 años, 140.000 millones de euros. Una cifra inédita, equivalente al 11% de nuestro Producto Interior Bruto en el año 2019, a la que hay que sumar además los más de 79.000 millones de euros previstos para España a través de los fondos estructurales y también de la política agraria común para el periodo 2021-2027. Por tanto, un enorme esfuerzo de absorción, de gestión, pero también una gran oportunidad para poder transformar nuestro país. Sin duda alguna, es una oportunidad excepcional, a la altura, lógicamente, de una coyuntura excepcional. Vamos a realizar una apuesta muy importante, que ya anuncié hace semanas, y es concentrar un total de cerca de 72.000 millones de euros de transferencias no reembolsables para el periodo 2021-2023, es decir, en 3 años 72.000 millones de euros, con el objetivo de relanzar la actividad económica, la creación de empleo en los próximos años y, en definitiva, se trata de hacer frente desde el primer momento a la crisis económica causada por la pandemia y sentar las bases para transformar nuestra economía con un enfoque inclusivo, medioambientalmente sostenible, como ha dicho el presidente Puig, y también puntero tecnológicamente. Fíjense, con este plan el Gobierno persigue, entre otras cosas, acelerar en un 40% los objetivos cuantitativos de nuestro Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que es nuestro gran compromiso, nuestra hoja de ruta para la transición ecológica. Lo que vamos a hacer es adelantar a 2023 los objetivos intermedios que nos marcamos en un primer momento para el año 2025. Los adelantamos 2 años. Y estimamos también que el plan nos va a permitir reducir, como bien antes señalaba el presidente Puig, la brecha de desigualdad con la media de la Unión Europea en 2/3. La pandemia ha puesto de relieve muchas cosas. Ha puesto de relieve también las debilidades a las que se enfrenta, por ejemplo, la industria europea, en un mundo de complejas cadenas de valor y creciente incertidumbre. Recordemos todos lo que pasaba con las EPIs en la primera ola, lo que ocurría con los respiradores. Entonces, la capacidad industrial de nuestro continente, de Europa, se enfrentó a fuertes disrupciones en los canales comerciales que dificultaron precisamente la respuesta eficaz, autónoma, a la crisis del COVID-19. El plan de recuperación lo que va a hacer es reforzar todas las capacidades industriales de nuestro país a través de inversiones en el desarrollo de tecnologías clave para el futuro de la industria, avanzando hacia una autonomía estratégica necesaria que va a contribuir a varios objetivos en la línea de las prioridades marcadas por la Unión Europea. No se trata de un plan de recuperación más, por tanto, es el plan más importante de nuestra historia. Es, para empezar, una apuesta estratégica de verdad, por los jóvenes de este país, por los jóvenes europeos, por lo que ellos representan. Es también un paso sin retorno hacia una nueva y profunda modernización de nuestro país en todos sus aspectos y en todas sus dimensiones. El paso que nos lleva a una España próspera, pero también resiliente, que apuesta por la transición ecológica y también por la transformación tecnológica y digital, además de la ecológica. Una España que favorece la diversificación, la competitividad de sus empresas, de sus industrias, que refuerza sectores estratégicos como la agroindustria, que es tan importante también para esta tierra, la biotecnología, la construcción, la automoción, también muy importante para esta tierra, o el turismo, evitando precisamente la dependencia puntual de uno o dos de ellos. Una España que impulsa, por ejemplo, la ciencia, tan necesaria, tan evidentemente necesaria e imprescindible
para garantizar la salud de todos, como estamos viendo precisamente en esta pandemia, la I+D+I, pero no solamente con palabras, sino con inversión, con convicción, porque comprende, como he dicho antes, la trascendencia de la ciencia y de la innovación, que cree decididamente en la excelencia, la universalidad, la equidad en la educación pública, que apuesta por el fortalecimiento de nuestro estado del bienestar y singularmente por la sanidad pública, otra de las grandes lecciones que tenemos que sacar de esta pandemia, que transmite seguridad a los trabajadores autónomos, que fomenta la economía social, que ve en industrias como la cultura o el deporte una fuente de riqueza presente, a la vez que muestra su hermosa seña de identidad. En definitiva, yo creo que podemos hacerlo, que está en nuestra mano, que solo tenemos que empezar cuanto antes, porque el éxito final dependerá de la convicción y la rapidez, como bien ha dicho antes el presidente Puig, con la que aprovechemos esta enorme oportunidad y aceleremos las transformaciones que necesita nuestra economía y el conjunto de nuestra sociedad. Tenemos que aprovechar este momento económico porque tenemos capacidad para ello. La economía española, hay que recordar algunos datos, porque pasa a velocidad de la luz toda esta actualidad en la que vivimos y, por tanto, no tenemos tiempo de reposar, pero hay algunos datos que merece la pena subrayar. La economía española sabemos que fue la segunda más golpeada por la pandemia en el segundo trimestre de este año. Pero hemos hecho un gran esfuerzo entre todos, apoyando a nuestras empresas, como antes he subrayado, a nuestros autónomos, a nuestros trabajadores y trabajadoras, a nuestras instituciones, como bien antes ha recordado el presidente Puig. Lo hicimos para levantarnos y para reemprender el camino. Y las expectativas eran bajas para nuestra economía, sin la fortaleza que nos da, por ejemplo, el turismo, que es uno de los sectores más competitivos, más creadores de empleo, pero que desgraciadamente más dañado se ha visto como consecuencia del confinamiento. Pero gracias a ese esfuerzo que hemos hecho colectivo entre todos, empresarios, trabajadores, instituciones, desde el pequeño municipio al Gobierno de España o al conjunto de la Unión Europea, hemos retomado el crecimiento con fuerza. Según el INE, un 16,7% en el tercer trimestre de este año de crecimiento del Producto Interior Bruto, superando ampliamente el consenso de todos los analistas, que situaba entre el 11 y el 13% la recuperación de nuestro Producto Interior Bruto. Pues ha sido un 16,7%. Además, el mercado laboral sigue encadenando meses en positivo. En octubre, por ejemplo, hemos sumado casi 114.000 afiliados y afiliadas más y ya hemos recuperado 590.000 empleos desde el peor momento de la crisis sanitaria. Por eso, el mayor error colectivo que podríamos cometer es ignorar el momento decisivo en el que nos encontramos. Hablamos de fondos, hablamos de presupuestos, pero no se trata simplemente de dinero, se trata de elegir el modelo económico que queremos para la Comunidad Valenciana, también para España, y destinar los recursos de forma eficaz, inteligente, para activarlo en el menor tiempo posible. Fíjense, en los presupuestos de 2021 que ayer tuvo tanto el ministro de Transportes como el presidente la ocasión de poder presentar a la sociedad valenciana, contienen un adelanto, yo creo que inédito en la historia de nuestro país, de 27.000 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 27.000 millones de euros vinculados con la inversión pública, que ha sido, por cierto, durante todos estos años, sobre todo después de la crisis financiera, digamos, la gran víctima de muchas de las restricciones financieras que hemos sufrido durante estos años. Una movilización, como decía entonces, sin precedentes. Y desde el momento en el que estén aprobados esos presupuestos, podremos iniciar la convocatoria de todos los proyectos que han sido diseñados por el conjunto de la sociedad valenciana y también por el conjunto de la sociedad española. Y queremos tener aprobados estos presupuestos antes de final de año. ¿Qué España queremos en esos proyectos? Bueno, pues queremos en primer lugar, y aquí se ha dicho antes, una España verde. Y si España es verde, la Comunidad Valenciana será verde. Contamos en esta tierra, cuentan ustedes en esta tierra con empresas que fomentan estudios energéticos, como por ejemplo Solarios Energías Renovables, que producen energía solar fotovoltaica, como la empresa Grupotec, también energía térmica. Cuentan ustedes con empresas que crean comunidades de energía para promover el autoconsumo, como es, por ejemplo, Sapiens Energía, en esta tierra. En definitiva, la Comunidad Valenciana cuenta con las bases para seguir transformando su tierra y también el conjunto del país. Por eso, ¿qué es lo que queremos? Como he dicho antes, aspirar a acelerar en un 40% los objetivos cuantitativos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Y a ello queremos también hacer que haya 250.000 nuevos vehículos eléctricos en el año 2023,
como paso para lograr los 5 millones de vehículos eléctricos que queremos para nuestro país en el año 2030. Avanzar hacia un sistema energético 100% renovable en el año 2050 es una apuesta muy importante, muy ambiciosa, pero posible. Precisamente esta misma semana, hace 2 días en el Consejo de Ministros, aprobamos un nuevo decreto que va a regular las futuras instalaciones renovables mediante subasta para dotarles de un marco estable, atractivo de inversión, que es precisamente lo que no han tenido durante estos últimos años. Y, de hecho, los proyectos en marcha van a movilizar la astronómica cifra de más de 100.000 millones de euros en las próximas 2 décadas. Es decir, la transformación en la que está ya inmersa el sector financiero, el sector privado, es enorme y el sector público tiene que poner todas las garantías jurídicas para que se puedan realizar esas inversiones con las máximas garantías, con la máxima seguridad, con la máxima estabilidad, porque eso redundará en beneficio de las empresas, de la creación de empresas y de la creación también de miles y miles y miles de puestos de trabajo de alta calidad. En segundo lugar, queremos una España digital. Y si España es digital, insisto, la Comunidad Valenciana será digital. Somos muy conscientes de que hay empresas en esta tierra que han evolucionado mucho en esa vertiente tecnológica que España precisamente necesita y demanda. En la Comunidad Valenciana, por ejemplo, crece con fortaleza el desarrollo de un sector que anda a caballo entre la industria y la cultura, que es el sector de los videojuegos, con empresas como Elite 3D, como Spherical Pixel, como Super Awesome Hyper Dimensional Mega Team o como Codigames. Y las empresas de Valencia también llegan a Silicon Valley, a San Francisco, en Estados Unidos, como 480, que desarrolla aplicaciones precisamente para la telefonía móvil. Es decir, hay una enorme presencia de tejido emprendedor en esta tierra que puede ser la vanguardia precisamente de esa gran transformación digital que necesita el conjunto del país. Y para seguir apoyando a estas empresas, a estos proyectos empresariales, el Gobierno ha preparado, lo presentamos el pasado mes de julio, la Agenda España Digital 2025. Será la hoja de ruta que nos va a guiar en un aspecto clave para la modernización de nuestro tejido empresarial, que es garantizar la competitividad internacional. Es también un objetivo que yo creo que tiene un gran alcance social. Vamos a promover que el 80% de los españoles reciba formación en competencias digitales, que es una de las grandes, digamos, asignaturas pendientes que tiene nuestra sociedad, que el 75%, esto es también muy importante porque vamos a estar a la vanguardia en Europa, que el 75% de la población española disponga de cobertura 5G y que toda la población española tenga acceso a Internet rápido. Y en tercer lugar, antes lo ha dicho el presidente, queremos una España sin brechas de género. Las mujeres son las que están ahora mismo sufriendo de manera mucho más particular la incidencia de esta emergencia social, económica y sanitaria. Una España con igualdad entre hombres y mujeres. Queremos una Comunidad Valenciana también en igualdad. Y es un hecho que esta tierra está comprometida desde hace años con la igualdad. Y un claro ejemplo de ello son las unidades de igualdad creadas a nivel municipal, o el SPAI Lidera, puesto en marcha por la Agencia de Empleo de Valencia Activa para fomentar el liderazgo de las mujeres, la formación, el emprendimiento, en definitiva, cuestiones que saben ustedes mucho mejor que yo. Y en cuarto lugar, junto con esta reducción de esta brecha de género, necesitamos también, como bien comentaba antes el presidente, una España cohesionada, una España inclusiva. Una España que ponga el freno al avance de la pobreza, de la exclusión, que todas estas transiciones tengan una perspectiva inclusiva y que la desigualdad que ha experimentado el mundo en estas últimas décadas se frene y revierta la tendencia. La pandemia ha hecho evidente el agotamiento de un modelo de desarrollo, la necesidad de reemplazarlo por una nueva concepción del progreso que permita cerrar las brechas sociales, las brechas territoriales y que construya una justicia intergeneracional que legue a nuestros jóvenes un mundo mucho más justo en todas sus vertientes y en todas sus dimensiones, que contribuya, y esto también es muy importante para esta tierra, no solamente al desarrollo urbano equilibrado, sino también a un desarrollo del medio rural equilibrado. Este progreso tiene que venir acompañado de la creación de empleo, de un empleo que tiene que ser estable, de calidad, con el impulso a las transformaciones que antes he señalado, la transición ecológica, que además de ser un tractor de la economía, fija territorio y nos va a permitir crear hasta 350.000 empleos desde hoy hasta el año 2030. La transformación digital, que va a conectar, como he dicho antes, a toda España, con cobertura de alta velocidad en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, que va a ser un motor fundamental
del empleo en los próximos años. Y algo fundamental, también prioritario para este Gobierno, y me consta que también para el Govern de la Generalitat Valenciana, y es precisamente la educación. La educación como un factor clave para la creación de empleo. Por eso uno de los principales pilares de nuestro plan de recuperación es la educación, hasta el punto de que va a concentrar la educación y la formación profesional casi la quinta parte del conjunto de esos 140.000 millones de euros durante los próximos 6 años. El impulso del plan lo vemos, por ejemplo, en los presupuestos generales del Estado que hemos presentado y que esperamos sean debatidos en muy poco tiempo en el Congreso de los Diputados, que va a destinar a la política de educación casi 4.900 millones de euros, es decir, un 70% más de recursos de lo que teníamos hasta ahora. Y con estos recursos no solo vamos a reforzar la digitalización de la educación, que creo que todos como padres, madres, lo hemos vivido en nuestros propios hogares durante el momento más difícil del confinamiento. Necesario ese salto de digitalización que tenemos que dar a nuestra educación pública, sin menoscabo, lógicamente, la educación presencial, que es fundamental, sino que también vamos a impulsar la equidad con 2.090 millones de euros en becas, la mayor dotación en becas de la historia de nuestro país. Y además vamos a redoblar nuestra apuesta por la formación profesional. Esto es algo que me han dicho los sindicatos, los empresarios y que estoy convencido es un diagnóstico que todos compartimos. El objetivo es muy ambicioso. El objetivo es crear 200.000 nuevas plazas en los próximos 3 años en formación profesional, actualizando los títulos, creando nuevos títulos ligados a sectores emergentes, por ejemplo, la robótica, el Big Data o la industria inteligente. Y vamos a desplegar también un plan para acreditar competencias básicas y profesionales de más de 3 millones de trabajadores y trabajadoras. Personas que tienen la cualificación, pero que no tienen precisamente esa titulación que les permitirá el poder encontrar un trabajo con mayor facilidad. Porque tenemos que posicionarnos ya en esos nuevos empleos que se está creando por parte del sector privado. Y en la Comunidad Valenciana tenemos ejemplos de empresas que ya trabajan en otro ámbito, en otra vertiente de la España más cohesionada e inclusiva a la cual antes hacía referencia. Una de ellas, por ejemplo, es, como uno de los paradigmas de las cosas bien hechas que se pueden exportar al conjunto del país, los supermercados Consum, que están impulsando 25 líneas de trabajo para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, con la cual el Gobierno de España está plenamente comprometido, como lo está también el conjunto de instituciones de la Comunidad Valenciana. Entre ellas están iniciativas muy importantes. Pueden parecer pequeñas, pero que son enormemente transformadoras, como es, por ejemplo, las donaciones para proyectos sociales del entorno, las donaciones de alimentos a más de 50.000 familias vulnerables al año, la reducción de la brecha salarial de género entre los empleados y empleadas, la inserción laboral de personas con algún tipo de discapacidad, la recuperación de una de las asignaturas pendientes que, ya les digo, el Gobierno también está plenamente comprometido, como es la recuperación de 134.000 toneladas de residuos para su reciclaje o la valorización, es decir, el impulso a esa economía circular en la que todos estamos plenamente comprometidos. Hay empresas que también, cuando yo conocía el objeto no solamente social, sino sobre todo ese compromiso con el impacto social que están desplegando, hay una empresa que me ha llamado mucho la atención, que es la marca Timpers, dedicada al diseño y venta de zapatillas por Internet, con un marcado carácter social, integrando, por ejemplo, a personas invidentes, ciegas, en el proceso de diseño, dotando de accesibilidad a todo el producto. Apuestan precisamente por la inclusión total de la discapacidad y por eso se han constituido un centro especial de empleo, de modo que el 100% de su plantilla está compuesta por personas con algún tipo de discapacidad. Esta es la España que tenemos que reivindicar, porque es la España real, la España comprometida, además de dar una dimensión empresarial y de competitividad a su actividad económica. Fabrican íntegramente en la provincia de Alicante, asegurando estándares de calidad altos, que es precisamente también en lo que está el conjunto de empresas españolas. En mayo de 2019 fueron seleccionados para entrar en el programa Garaje de la iniciativa Lanzadera, que lidera también un prominente empresario de esta tierra, y acaban de ser seleccionados para pasar a la fase de tracción. Por lo tanto, lo que quiero decir con todo esto es que en la Comunidad Valenciana existe una gran sensibilidad por esta dimensión también muy importante que le queremos dar al plan de recuperación, que es la cohesión social y la cohesión territorial, es decir, un crecimiento inclusivo.
Necesitamos más proyectos en esa dirección, acompañados por las grandes empresas que tiene esta tierra. Y mientras, pues vamos a seguir avanzando radicalmente, como ninguna otra administración anterior, en el aumento de inversiones presupuestarias, como les voy a detallar más adelante, para la Comunidad Valenciana. Pero lo que quiero decirles es que estas son las 4 grandes transformaciones que hemos acordado dentro del Gobierno de España, en interlocución también con los agentes sociales y con los distintos actores de la sociedad civil, para nuestras líneas de actuación del Plan de Recuperación Europeo. Es decir, el marco de referencia desde el que queremos trabajar y transformar nuestra economía y nuestra sociedad. Esos 4 ejes son la transición ecológica, la digitalización, la igualdad de género y también la cohesión social y territorial. Sobre estos 4 grandes pilares, sobre estas 4 grandes transformaciones, el plan desarrolla 10 políticas tractoras, con una distribución de fondos muy prioritarias, muy marcadas, muy concretas, que me gustaría compartir con todos ustedes. La primera política tractora es la de la agenda urbana y la agenda rural. La lucha contra la despoblación, el desarrollo de la agroindustria, que va a concentrar el 16% de los recursos en medidas para mejorar, por ejemplo, la habitabilidad en nuestros entornos urbanos, que es una de las asignaturas pendientes a la par de que crea muchísimo empleo, como todos sabemos. Dar respuesta también a las necesidades del medio rural, fomentar la digitalización de nuestra agricultura desde una perspectiva ecológica. El segundo proyecto tractor son las infraestructuras y lo que hemos denominado los ecosistemas resilientes, que van a recibir el 12% del total de recursos. Inversiones verdes, azules, con un objetivo bien claro, que es descarbonizar, modernizar infraestructuras claves de transporte, preservar nuestro espacio litoral, clave, por ejemplo, para esta tierra, y los recursos hídricos ante el cambio climático. Luchar, en definitiva, contra la desertificación y conservar una de nuestras principales joyas que tenemos que poner mucho más en valor, y es la rica y potente biodiversidad de nuestro país. La tercera política tractora es la transición energética justa, inclusiva, a la que vamos a destinar el 9% del conjunto de recursos para posicionarnos estratégicamente como líderes en la renovación energética a escala global. No a escala europea, a escala global. Y junto a ello, la cuarta política tractora es algo que ha hecho referencia antes el presidente Puig y que me parece fundamental, y es la modernización de nuestra administración pública, adecuarla a los criterios, a los parámetros del siglo XXI. Que actúe, por ejemplo, la justicia en tiempo y forma, que actúe como motor de los cambios tecnológicos, que sea más verde, que sea más digital, que innove, acompañando en consecuencia al sector privado y creando nuevos modelos de negocio. A ello vamos a dedicar el 5% de los recursos y, lógicamente, lo queremos hacer de la mano del conjunto de administraciones públicas en nuestro país. La quinta política tractora es la modernización de todo nuestro sistema productivo desde los parámetros de digitalización, en especial de nuestras pequeñas y medianas empresas, que son muy pequeñas, están muy atomizadas y tenemos que escalarlas para que puedan seguir exportando y ganando en competitividad. También de nuestra industria, también de nuestro turismo, que yo estoy convencido va a salir aún más fuerte de lo que entró en esta pandemia. Y con un impulso a una estrategia que hemos llamado la Estrategia España Nación Emprendedora. Un objetivo, a mi juicio, este último de la máxima urgencia, para mejorar nuestra competitividad internacional, para crear una nueva política industrial mediante medidas que van a acaparar nada más y nada menos que el 17% del conjunto de fondos. El 17%. La sexta política tractora es el Pacto por la Ciencia, por la Innovación, por el refuerzo de las capacidades de nuestro Sistema Nacional de Salud. Creo que una de las grandes lecciones es que tenemos que reforzar nuestros mecanismos de redistribución y de protección, sin duda alguna, de salud pública, de sanidad. Y un área de trascendencia que ya no puede, en consecuencia, nadie discutir, a la cual vamos a destinar el 17% del total de recursos económicos. La séptima política tractora, he dicho antes, es para nosotros prioritaria, fundamental, y es la educación, el conocimiento, la formación continua, el desarrollo de capacidades laborales de nuestros trabajadores y trabajadoras. Si hay un elemento capital para que el plan de inversiones y reformas tenga el impacto deseado, es la inversión precisamente en el capital más importante, que es el capital humano. Por eso vamos a destinar, como he dicho antes, el 18% de los recursos, el mayor porcentaje de reparto del conjunto del plan. Y la octava política tractora es la nueva economía de los cuidados y las políticas de empleo. La pandemia, se ha demostrado algo, es la necesidad absoluta de situar a las personas en el centro de la economía,
también de repensar nuestro modelo de atención a las personas mayores, que hasta ahora ha estado muy centrado en las residencias de mayores y que probablemente tengamos que impulsar, junto con el concurso de los ayuntamientos, los servicios de proximidad. Las personas mayores no quieren irse a residencias, quieren vivir en sus casas. Tenemos que ir hacia sistemas de atención y de economía de cuidados muchísimo más próximos, que además son menos costosos, más equitativos y más eficientes. A ello vamos a destinar el 6% del total de fondos, junto con una nueva política activa de empleo. La novena política tractora es el desarrollo de la industria, de la cultura y el deporte, al que hemos querido dar un apartado específico, una significación específica, porque es un área de muchísima riqueza, no solamente desde el punto de vista económico, sino también intelectual, también de empleo, de salud, de valores, que va a contar con una concentración de recursos en torno al 1,1% del total del mismo. Y la décima y última política tractora es la modernización de nuestro sistema fiscal. Y aquí algunos de los elementos ha planteado antes el presidente Puig. Me parece fundamental que renovemos después de la pandemia nuestro sistema fiscal. Hay algunos elementos que ya se están poniendo en marcha a nivel europeo que tenemos que incorporar también en nuestro diseño de sistema fiscal. Pensemos que la Comisión Europea se va a endeudar por todos, o todos nos vamos a endeudar junto con la Comisión Europea para poder financiar estos 750.000 millones de euros. Tenemos que abrir un gran debate de recursos propios en la Unión Europea y eso tiene, lógicamente, un impacto, un recorrido en nuestro país. Por tanto, necesitamos revisar nuestro sistema fiscal para un crecimiento inclusivo, sostenible, vigoroso, mucho más justo, adaptado a la realidad del siglo XXI. Hemos nombrado, vamos a poner en marcha en muy poco tiempo una comisión de expertos precisamente para que podamos diseñar ese sistema fiscal nuevo después de un mundo que lógicamente va a cambiar también desde el punto de vista económico, social como fiscal después de la pandemia. 4 transformaciones, señoras y señores, 10 políticas tractoras que van a promover el lugar que queremos que ocupe España en el contexto internacional durante las próximas décadas. Del éxito de su desarrollo va a depender, en muy buena medida, el éxito de nuestro país, de nosotros como sociedad. Diseñamos un plan con muchísima ilusión, con muchísimo trabajo detrás, de muchas horas, de muchos equipos multidisciplinares. Un plan para dar respuestas a necesidades históricas, desde nuevas perspectivas que tenemos que dárselas, para modernizar nuestra economía, con 2 grandes prioridades, como antes he referido, que es la transición ecológica y la digitalización, que juntas se van a repartir el 70% del total de recursos que vamos a movilizar. Un plan con el que queremos generar, en términos económicos, para que se hagan una idea, un impacto adicional en nuestro Producto Interior Bruto de más de 2,5 puntos anuales, y no hablamos solamente de cifras, hablamos de crecer de una nueva manera, mediante un empleo que tiene que ser de más calidad, menos precario, más digno en consecuencia, sostenible e inclusivo. El objetivo del plan es la creación de miles y miles de puestos de trabajo. Lo que nos dicen los técnicos es que vamos a crear más de 800.000 puestos de trabajo en los próximos 3 años y es la creación de un empleo sostenido que es el único camino posible para que construyamos entre todos una España mejor. Para ello, el plan va a venir acompañado de otras muchas medidas. Algunas ha hecho referencia el presidente Puig y que me gustaría subrayar, sobre todo ante los agentes sociales, porque sé que es una de las principales preocupaciones y el desafío que también tenemos todas las instituciones de absorber esta cantidad ingente de recursos económicos que va a tener también una atracción en inversión privada muy importante, como estamos viendo ya en las últimas noticias que hemos conocido hoy y que se conocerán en las próximas semanas de inversión por parte del sector privado. Vamos a aprobar un Real Decreto Ley con el que vamos a acometer reformas legales y administrativas necesarias para la gestión eficiente, impecable y que se ejecuten de manera transparente y ágil todos estos recursos. Para ello, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues vamos a modificar aquellos aspectos que hoy suponen un obstáculo para la gestión y la absorción de estos recursos. Por ejemplo, vamos a modificar la Ley de Contratos del sector público. Necesitamos hacerlo si queremos absorber todos estos recursos y dar una pronta respuesta a la emergencia económica y social. Y junto con la modificación de la Ley de Contratos del sector público queremos también hacer una modificación de la Ley General de Subvenciones, de la Ley de Régimen Jurídico del sector público. En definitiva, todas estas reformas se harán siempre conforme a la normativa europea y tienen una única consigna, y es que frente a las dificultades
lo que necesitamos es más flexibilidad, más agilidad, para que entre todos podamos hacer realidad este gran sueño que representa esta gran transformación a la que estamos llamados durante los próximos 6 años en nuestro país. Hemos dibujado las líneas a seguir, el marco de actuación. Ahora queda una parte fundamental de esta tarea histórica, yo diría, que tenemos por delante, y es convertir todo ello en acciones concretas que transformen de manera práctica la economía de nuestro país y, por tanto, nos permitan dar ese salto hacia el futuro. Para conseguirlo, lo digo abiertamente, el Gobierno de España es un actor decisivo, yo diría que es muy importante, sin duda alguna, pero es un actor más dentro de un Estado compuesto, como bien ha dicho antes el presidente Puig. Más allá del Gobierno de España, necesitamos la participación activa, yo diría que hasta incluso no solamente eficaz, sino entusiasta de todos ustedes, del resto de instituciones públicas, de los agentes económicos, de los actores sociales, de la ciudadanía en su conjunto. Cuanto mayor y más intensa sea ese entusiasmo, pues yo creo que más vamos a poder hacer frente con garantías a estos desafíos que tenemos por delante. Cuanto más asumamos todo este desafío, como propias estas 4 transformaciones, mayores y más duraderos van a ser los logros que vamos a alcanzar. Con este plan nos encontramos ante una ingente tarea común que apela a cada ciudadano, a cada empresa, a cada colectivo en nuestro país, a cada uno de los territorios. Necesitamos también dotarnos para su éxito de los instrumentos imprescindibles para gestionar, como he dicho antes, los fondos de una forma efectiva, sin perder ni un segundo, lo cual significa, además de ese Real Decreto Ley que he dicho antes, aprobar un nuevo horizonte presupuestario tan necesario después de las prórrogas que llevamos presupuestarias desde el año 2018, que nos permita arrancar cuanto antes este gigantesco proceso de recuperación y transformación económica y social de nuestro país. Miren, todos somos conscientes de que no existe alternativa a unos presupuestos de país, porque esta es una crisis que afecta a todos, y unos presupuestos también progresistas, porque es la orientación no solamente de este Gobierno, sino porque también desde el punto de vista progresista hemos dado una respuesta a estos desafíos en la transición energética, en la transición digital, en la igualdad de género y en la cohesión social y territorial que tenemos que abordar como país. Porque las transformaciones así lo requieren, en consecuencia. Debemos, por tanto, trascender la miopía de las líneas rojas a los clásicos intereses enfrentados, porque nada de eso cuenta frente a la urgencia y la excelencia de los objetivos que nos marcamos como sociedad en este momento de la lucha contra el COVID-19. Estos momentos amargos de la pandemia, queridos amigos, van a pasar, pasarán. Estamos convencidos de ellos. Y precisamente en medio de la dureza de estos momentos que estamos atravesando, de la zozobra, del desasosiego que sufren muchísimos actores económicos y también todos y cada uno de los ciudadanos, esto que ha llamado la Organización Mundial de la Salud la fatiga de la pandemia, es precisamente en estos momentos cuando debemos sobreponernos y convertirlos precisamente en una oportunidad de avance. Estamos ante el mayor reto económico y social al que nos hemos enfrentado desde el restablecimiento de nuestra democracia. Y, por tanto, si España acuerda, España gana. Y eso es justamente la tarea que nos ocupa, ganar el futuro para nuestro país. Y porque hay cosas que no pueden esperar. Decir que son los presupuestos con mayor inversión en gasto social de la historia es, por ejemplo, decir, para aterrizarlo en esta tierra, pues que más de 1 millón de valencianos y valencianas se van a beneficiar de la revalorización de las pensiones. De los 256 millones de euros que va a recibir la comunidad para la prestación por nacimiento y cuidado del menor, o de los más de 750 millones de euros que van a impulsar la economía de los cuidados y asentar el estado del bienestar en esta tierra. Nada de eso puede esperar, como tampoco pueden esperar los más de 288 millones de euros para la transición ecológica de la Comunidad Valenciana, procedentes precisamente del Fondo de Recuperación y Resiliencia. Ni pueden esperar inversiones cruciales en infraestructuras como los 38 millones de euros de la Autoridad del Transporte Metropolitano de Valencia, los más de 98 millones de euros para la financiación de los sectores o los servicios ferroviarios, los casi 194 millones de euros que va a destinar el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a inversiones en esta comunidad. No pueden esperar los fondos para la rehabilitación